Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Ven aquí un mapa de Turquía apoyado en distintas iglesias y rincones, porque Turquía probablemente sea una de las grandes desconocidas, pero es una de las cunas fundamentales no solo del cristianismo, pero también del cristianismo. Tenemos ahí Éfeso, tenemos Antioquía, tenemos incluso, parece ser, el jardín donde pudo estar el Edén, el Arca de Noé, bueno, infinidad de cuestiones. Turquía es un rincón apasionante al que hay que acudir y el que, según nos ha contado Chala, que viene a hablarnos un poco de todo esto, es un sitio que genera adicción, ¿no? Efectivamente. La gente es cuestión de ir una vez y se enamoran de nuestra tierra. Por eso existe la pasión turca. Claro. Pues buenos días y bienvenida a Religión Muchas Digital. gracias. ¿Qué supone Turquía para el turismo religioso o para la fe? Antes que empezar a hablar de la fe, la situación de Turquía es muy importante porque siempre solemos decir que es un puente que une Oriente y Occidente, Asia y Europa. Y eso es claro que se puede ver en las creencias que han pasado por Anatolia, por Turquía de hoy, ¿no? El primero que nos cuentan desde niño sobre la historia de creencias es Adán y Eva. Y lo que acabamos de comentar, por ejemplo, que se cree que el jardín de Edén estaba entre Éufrates y Tigris. Sí, se habla de Irak. Sí, bueno, y se nace tanto Tigris como Éufrates en Turquía de hoy en día, ¿no? Y se cree que hace una década más o menos se hizo un hallazgo y cerca de la ciudad Urfa, Şanlıurfa, hay una ciudad, bueno, un yacimiento que se llama Göbekli Tepe y se cree que había sido un sitio de culto, como un templo, y ahí no es como una ciudad. Y los arqueólogos creen que eso fue, ahí sí que se podría hablar de jardín de Edén, podría ser. O lo que más antiguo que podemos imaginar es el Arca de Noé, lo que acabamos de decir. Y además, últimamente ha habido una serie de estudios que parece que por fin se cree haber encontrado al menos un arca similar o de la misma época y con los materiales Es que siempre se ha hablado de que estuvo ahí en Ararat, y Ararat está ahí, lo llamamos en Turquía Ağrı, montaña de Ağrı, y está ahí en Turquía también. Pues hay muchos exploradores que intentan buscarlo, y bueno, últimamente se ha escrito un libro sobre esto también, de dimos Javier cuenta de ello Sierra, aquí además. en Religión Digital. Y pues un poco más adelante tenéis también lo que nosotros llamamos Ur, que es la patria de Abraham, que lo has citado antes, que era Urfa. Sí, Urfa, glorioso Urfa para nosotros, Şanlıurfa en Turquía. Urfa siempre ha tenido fama de ser ciudad de profetas. Siempre lo hemos tenido los turcos presentes, pero hasta hace poco, cuando se ha descubierto este yacimiento Göbekli Tepe, solamente lo creíamos nosotros, pero no teníamos nada que lo aporte. Ahora sí que hay hallazgos científicos también que dice que ahí sí que se podría tratar de la ciudad Ur de Abraham. Un enclave importante no solo para los cristianos, sino Abraham como padre de las grandes religiones monoteístas. De monoteístas, de la tierra. todos los monoteístas, claro. Vamos, hablando de las religiones monoteístas, para nosotros, tanto Abraham como Noé o la Virgen es importante para los musulmanes. En Turquía, casi 95-96% de los turcos son musulmanes, pero el resto se puede hablar de diferentes creencias, de todo. Tenemos judíos, tenemos cristianos católicos, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa está ahí también, en Estambul. Así que pues hay de todo. Y la Virgen es un personaje importante para los musulmanes, para nosotros también. Y se cree que pasó sus últimos días en Éfeso, junto a San Juan. Mientras San Juan estaba escribiendo el Evangelio en Éfeso, pues ella estaba ahí también. Que Éfeso también está en Turquía. Que Éfeso también está en Turquía. Esta vez vamos hacia la costa de Egeo, pues Ararat estaba más al oeste, esta vez vamos hacia oeste. Bueno, hablando de cristianismo y de personajes importantes, San Pablo es importantísimo. San Pablo de Tarso. Claro. Tarso está en Turquía y bueno, yo siempre veo
San Pablo como el gran personaje de relaciones públicas para difundir cristianismo por toda. Yo que soy de relaciones públicas me parece especialmente interesado. San Pablo, su ruta principal era empezando por Antioquia, que es el pico que se puede ver en el mapa justo en el sur de Turquía. Está ahí la primera iglesia de cristiandad donde se declaró, o sea, se pronunció la palabra cristiano también en la iglesia de San Pedro. Y San Pablo ha estado por Tarso, claro, por Konya, por Éfeso, por Asos, y bueno, de ahí siguió su ruta. Y hoy en día sí que tenemos rutas más turísticas o rutas de peregrinaciones de San Pablo. Otras, tenemos que hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis también, que las 7 están en Turquía. Bueno, la de Éfeso lo hemos dicho, el de Izmir es el más importante, si no me equivoco, es de Policarpo, ¿no? El de Sardes, Laodicea, Tiatira, Filadelfia, a ver cuántas es. Ya 5. Llevo 5. Éfeso, Izmir, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, ¿cuál me falta? No te sabría decir. Bueno, las 7 iglesias de los 7 jinetes. Las 7 están ahí en Turquía. Bueno, hablando de sitios importantes para el cristianismo, Nicea está en Turquía de hoy. Nicea es fundamental para entender la iglesia. Claro. Más que el cristianismo, la iglesia cómo se configura, porque ahí es donde, en el concilio de Nicea, es donde se crea pues, el corpus doctrinal y jerárquico también de es la que, iglesia. claro, es importante por la gente que ha vivido en Turquía. Bueno, hoy en día digo Turquía, pero si referimos solamente a la península de Anatolia, todas las gentes que han pasado a lo largo de miles y miles de años han dejado algo de sí. Y siempre, por eso, la gente que vivió en esta tierra ha sido muy abierto a las novedades, porque cada uno que pasaba dejaba algo de sí. Ha sido un mosaico tremendo. Y por eso en la época de Bizancio, en la época de Teodosio, el cristianismo se declaró como la religión oficial de Roma, porque pues estaban ahí, que se veía cómo se Lo que está claro es que Turquía ha sido ruta de paso y puede ser punto también de encuentro, no solo entre civilizaciones, entre culturas, razas, sino entre... Por eso solemos decir Turquía no es Asia, Turquía no es Europa, Turquía es las dos cosas a la vez, que tenemos esta suerte que no tienen otras tierras. Y hablando de Nicea, pues se me ha ocurrido otra cosa. La gente de Anatolia tenía un culto muy importante hacia la mujer, o sea, era un pueblo matriarcal. Por ejemplo, Cibeles, que tenemos aquí en Madrid, el Fuente, tiene sus orígenes de Anatolia, que se trata de Kubaba o de Kibele, que se convirtió en Cibeles. Y, por ejemplo, en Éfeso, antes de que llegara San Juan y la Virgen, estaba muy presente el culto hacia Artemisa. Pero Artemisa de Éfeso es importantísimo. Bueno, es tan importante que una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa, estaba ahí en Éfeso para rendir homenaje a esta diosa. Y yo siempre he dicho, eso es lo que me ha parecido siempre, que como en esta tierra ha habido digamos, apreciaba tantísimo un aprecio hacia la mujer, que al final, cuando tenían a la Virgen ahí, pues en Éfeso, en el concilio de Éfeso, se declaró la Virgen la madre de Dios y todo esto, ¿no? Pues porque tenían en sus raíces la gente que vivía ahí en Éfeso este aprecio. Y pues poco a poco, claro, estas cosas se van añadiendo y se hacen un esqueleto de una religión, desde luego. Más allá del turismo cristiano, si se le puede llamar así, hay una ciudad en Turquía que es todo. Es un bazar, es un lujo, es un encuentro de culturas, es un encuentro de religiones también, que es Estambul.
Estambul. Como Estambul no hay otra ciudad en el mundo. Dicen que una vez que visitas Estambul, que todavía no hemos tenido la suerte, esperemos tenerla pronto, no se olvida. No se olvida, y es una ciudad que yo creo que tiene que ser como una asignatura obligatoria para los jóvenes también. Cuando se van ahí, se sienten que de verdad, perdón, de verdad existió la historia. O sea, estar ahí en Santa Sofía y pensar en que esta gran cúpula lleva ahí desde hace 1500 años, me hace temblar. O ver la iglesia al lado de una sinagoga o una sinagoga al lado de una mezquita y ver que esta gente convive tranquilamente y lleva que es posible más allá de las luchas políticas de cada uno. No es solamente posible, es que lo puede ver. Por ejemplo, hoy en día cuando está en Estambul caminando por las calles, de vez en cuando a la gente le suena un tipo de castellano, español, pero diferente. Son los sefardíes que siguen hablando el castellano de hace 5 siglos y pues siguen haciendo sus rezos en la sinagoga. Y está ahí, ya le digo, que las iglesias católicas y también ortodoxas, junto a muchísimas mezquitas. Eso es Estambul, es una ciudad que une Asia y Europa, es la única ciudad en el mundo que asienta en 2 continentes a la vez, y pues le sale a Estambul le sale natural este poder suyo, digamos. ¿Cuánta gente viaja a Turquía, si tenéis alguna estimación, movida por el sentimiento religioso? ¿O por una combinación de lo religioso y lo cultural? De religiones no sé las cifras, porque el último año Turquía recibió 30 millones de visitas de turismo internacional. De esto, bueno, tan solo 340.000 son españoles que vinieron de España. No sé exactamente cuántas de estas personas están haciendo rutas de peregrinación o rutas religiosas, pero sí que por mucho que eso no sea la finalidad del viaje, al final se convierte en ello, porque supongamos que se van a Estambul solamente, o sea, viendo Mezquita Azul justo enfrente de Santa Sofía y al lado la iglesia de San Salvador de Chora, pues les afecta. O digamos que se van a Capadocia para visitar, ver las ciudades subterráneas y las formaciones, pero es imposible no pensar en el creador o la gente que defendió sus creencias en todas estas épocas del año, cuando uno se adentra dentro de las iglesias talladas dentro de las formaciones. Se puede entrar en cualquier iglesia de Capadocia que están talladas en rocas, en estas formaciones, y ver imágenes como esta, o sea, iconos intactos estos. Qué preciosidad. Y por eso es imposible, o sea, la intención puede ser ir a disfrutar de la playa también, pero también está muy metida el tema de religiones. Está ahí Izmir, está ahí Éfeso. Si vamos hacia, digamos, al sur, cerca de Antalya y alrededores, por ejemplo, en Silifke está la tumba de Santa Tecla, que es de Anatolia también, que es de la ciudad que se llama Konya, Iconium antiguamente. Y que es una de las patronas también de Tarragona. Es la patrona de Tarragona, efectivamente. Por ejemplo, este año uno de los últimos viajes que se hizo un personaje había sido el mismo arzobispo de Tarragona. Que vino muy impresionado del viaje, lo escribió. Que nos alegramos por ello. Nos alegramos por ello. O, vamos a ver, y uno puede disfrutar de playa, de surf o lo que sea, pero está ahí, por ejemplo, cerca de Antalya, que es un pueblo muy cálido, mira San Nicolás, o Papá Noel, que se conoce ahora como Papá Noel. San Nicolás es de esta ciudad, había sido el obispo de Mira, y es el santo patrón de las novias que quieren casarse, cierto. De los niños, de los marineros, y había vivido ahí en esta tierra. No es de Polo Norte, no estaba viviendo en un entorno rodeado de elfos, sino es de un pueblo cálido de Anatolia. Qué bueno. Más allá de todo esto, vamos a ir terminando. Me gustaría, antes has comentado que Turquía, pues el 95-96% de la población es musulmana, pero que hay presencia de otras confesiones. ¿Cómo se vive
ese pluralismo religioso, esa diversidad, ¿existe plena libertad? ¿Hay algún toque de atención que haya que dar a vuestro propio país? La gente que podamos viajar a Turquía en ese sentido, en el sentido religioso, ¿tenemos que afrontar algún tipo de precaución o no? No, que va, que antes que nada que tenemos que subrayar que Turquía es una república laica, así que pues nadie sabe si el otro está haciendo sus rezos y pues nadie tiene por qué decírselo tampoco si es un ritual que hace él o ella por sí mismo y ya está, ¿no? Así que no, todo el mundo podría sentir, caminar, rezar prácticamente sin ningún problema. Eso sí, hay algunas zonas que uno puede encontrar más sitios que practicar sus oraciones que en otras partes. Por ejemplo, en Estambul hay abundancia de sinagogas, iglesias católicas, ortodoxas, de todo, junto con muchísimas mezquitas. Que hacia el este es más complicado en otras sinagogas. En Ankara también hay de estos porque es la capital de Turquía, pues es la capital administrativa, tiene tantísimas embajadas y todo esto, tiene un público también que lo usa, por eso hay muchas, pero cuando se adentra más, es más difícil encontrar sitios así, pero eso no quiere decir que en el este no hay nada. Por ejemplo, en Van, donde está el lago más grande de Turquía, el lago Van, dentro de este lago hay una pequeña isla que se llama Akdamar, y esta pequeña isla de Akdamar tiene una iglesia armenia. Y pues se trata de un museo, claro, que no está ahí para que la gente rece, pero además pensando en que está en una isla tampoco es muy fácil ir, pero este año, por ejemplo, se ha convocado una gran misa para que la gente podría, por lo menos una vez al año, podría rezar ahí en su iglesia, ¿no? O sea, no quiere decir que no existe, pero es más escaso en algunas ciudades que otras. Por ejemplo, en Izmir, es la tercera ciudad más importante de Turquía, hasta tienen un barrio, los judíos, el barrio, la calle se llama Dario Moreno, además, pues están ahí pues los judíos sefardíes, los cristianos, los católicos y toda esta gente. Chala, ¿cómo pueden nuestros oyentes, nuestros lectores, conseguir más información? ¿Hay alguna web, algún tipo de contacto? Claro, bueno, acabamos de mudarnos a la oficina de turismo de Turquía, a la calle Antonio Mauro, que está justo por Retiro, pues cerca de Prado. Y pues, pero para tener más información pueden meterla en nuestra página web, que son www.turismodeturquia.com, y de ahí se puede tener mucha información, y si luego necesitan información más detallada, adicional, pues pueden pasar por nuestra oficina, pues llamar a los teléfonos que aparecen en la página web de turismodeturquia.com, y pues estamos ahí a disposición para atender a todo el mundo. Y con los brazos abiertos para acoger a aquellos que quieran visitar Turquía por motivación religiosa, como es el caso de la entrevista, o por cuestiones culturales, cultura, historia, ocio, compras, gastronomía. Turquía ofrece muchísimas más cosas. Religiones es una de ellos solamente, y yo le digo que cuando se va ahí una persona a Turquía podría ver esta aceptación de diferentes creencias. La tolerancia salió, digamos, de esta tierra. Por ejemplo, el sufí más conocido, Rumi, llamamos los turcos Mevlana, Celaleddin Rumi, vivió en estas tierras también, y está su tumba en Konya, donde es originaria Santa Tecla también. Pues nos dejas, al menos al que te ha entrevistado, con los dientes largos y con las ganas de visitar pronto Turquía. Muchas gracias, Chala. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.